Cristo te ama en espíritu y verdad, búscalo. Buenas noches, qué alegre poder volver a compartir con ustedes. Dios quiera que esta escuela sí sea determinante en la vida, en la actitud que querramos poner ante esta gran misión de la evangelización. El tema de hoy es el Espíritu Santo en la evangelización. Y vamos a comenzar leyendo uno de los números preciosos que tiene el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Me imagino que esta carta apostólica ustedes la tienen ahí como un texto primordial y esencial en su vida de acción, en toda la vida, pero de una manera especial en la vida de acción. En el número 259 de la Evangelii Gaudium, que también se saben el nombre bien ustedes, ¿verdad? La alegría del Evangelio, nos dice esto el Papa. Evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, parresía, en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. Así comienza el Papa el capítulo 5 de la Evangelii Gaudium. Ustedes, como les digo, son gente tan preparada que esto se lo deben de saber de memoria, ¿verdad? Y hay cosas que bastaría con eso que entendiéramos. Dice el Papa que los evangelizadores tienen que ser evangelizadores con espíritu y con Espíritu Santo, no evangelizadores solo malcriados que no, sino que evangelizadores con el Espíritu Santo, que se abren, dice él, que se abren a la acción de ese Espíritu. Ese Espíritu Santo es el que infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio. Yo he oído comentarios de dirigentes que dicen, ese Evangelio ya lo oí yo, ¿sí?
Yo tengo años de estar oyendo los mismos 4 evangelios, pero como yo lucho y me esfuerzo para que el Espíritu Santo se vaya renovando en mí, que vaya haciendo una nueva efusión cada vez que lo invoco, no que pidamos la invocación, sino que invocamos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, pues por eso, el Evangelio siempre se recibe y siempre se proclama como nuevo. El Papa lo dice así, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que infunde la fuerza para anunciar la novedad. El Evangelio siempre es nuevo. Que se anuncie con audacia, con parresía, dice. Esto quiere decir con valentía, pero como se lo repito, no es la valentía de los que más gritan, de los que más dicen malas palabras, de los que más ofenden, no, sino cuando habla de parresía, que es valentía, valentía al estilo de los mártires de la iglesia. Y ahora nosotros aquí en Guatemala tenemos a nuestros mártires cercanos a nosotros. Pero para que se den cuenta cómo es la valentía, ustedes no sé si han oído hablar de San Ignacio de Antioquía, uno de los obispos o primeros de la iglesia, que cuando lo fueron a capturar los romanos de parte de los emperadores paganos, lo llevaban ahí preso para Roma, y él iba escribiendo casi todos los pueblitos que estaban por ahí eran parte de su diócesis, y entonces iba escribiendo. Lo llevaban preso, pero él iba escribiendo las cartas más bonitas que Ignacio de Antioquía las escribió cuando lo llevaban preso. Y él sabía que lo iban a tirar al circo ahí de Roma, al famoso Coliseo romano, a los leones hambrientos, porque eso hacían con los cristianos. Y él hacía una oración. Él decía: soy trigo de Jesús y estoy preparado para que me trituren los dientes de los leones hambrientos. Esa es la valentía. En cambio, otros venden su fe por una cosita, por un traguito, ¿verdad? Por una cerveza se vende la fe, por un puestecito por ahí, ¿verdad? Así es que me pusieron de candidato, por eso me salgo del movimiento. Qué forma de vender tan fácilmente la grandeza de Dios. Pues por eso dice el Papa que nos da la fuerza para proclamar el Evangelio con audacia, en voz alta, en voz alta. Bueno, hay tantas cosas que decir en esto, ¿verdad? Pero en voz alta, en todo tiempo y lugar, incluso en contracorriente. ¿Qué quiere decir esto? En contracorriente quiere decir incluso en contra de todos los obstáculos que haya dentro y fuera de la iglesia. Se necesita al Espíritu Santo para seguir proclamando en voz alta el Evangelio de Jesús. A mí me agrada aquel pasaje evangélico, ¿verdad? Del paralítico,
que sus amigos, que su reunión de grupo lo llevaron ante Jesús y no pudieron entrar porque había mucha gente. Y él les dijo, mucha, si ya me trajeron, hoy llévenme ante Jesús. Pero no se puede vos, súbanme por el techo. Súbanme al techo y bájenme por ahí. Y su reunión de grupo lo hizo y lo pusieron a los pies de Jesús. Y la felicitación ya no fue para él, fíjese, no le dijo Jesús, qué alegre, mira qué fe, no, felicitó a los que se habían subido a quitar el techo y bajar al paralítico. Eso es proclamar la buena noticia de Jesús, aún contracorriente. No se pusieron a llorar. Ay, Dios mío, es que es mucha gente y no nos dan permiso. Es que mucha gente y no nos dejan entrar. Mire, le damos mordida y déjenos. No, ellos buscaron la solución más adecuada para poder llevar al hermano a los pies de Jesús. Pero oiga qué tremendo el Papa, qué mensaje más tremendo. Cuando, dice él, la predicación del Evangelio se hace sin la presencia del Espíritu Santo, ese anuncio se queda vacío y sin alma. Le podrán aplaudir a usted porque dijo muchas malas palabras. Le podrán aplaudir porque maltrató saber a cuántos. Pero llegó al corazón, movió el corazón de sus oyentes. Cuando dice la palabra del Papa hoy, ese evangelio se predica sin la invocación del Espíritu Santo, se queda una predicación vacía y un anuncio sin alma. Y termina el Papa este número 259. Ahí lo lee usted despacio ahí en su casa. Jesús quiere a evangelizadores que anuncien la buena noticia, no solo de palabra, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia viva de Dios. Esto es un reto tremendo para aquellos que queremos ser evangelizadores. Y hoy, pues vamos a hablar de eso, ¿verdad? De la presencia del Espíritu Santo en la evangelización. El primero que nos da ejemplo es Jesús. Jesús no comenzó su misión de evangelizar, sino hasta que recibió el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo comienza el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, cuando dice que Jesús llegó al río Jordán y ahí le pidió a Juan Bautista que lo bautizara? Y ahí, dice la palabra de Dios, se dio lo que se le llama en la teología la teofanía, la manifestación de Dios. Se abre el cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se proclama aquella declaración preciosa de Dios Padre. Este es mi Hijo muy amado, en quien yo tengo mis complacencias. Y solo hasta entonces fue que Jesús comenzó a evangelizar.
solo hasta que descendió sobre él el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu después lo defiende de las tentaciones del demonio, ¿verdad? Allá en el desierto. Por eso partamos diciendo que el evangelizador tiene que ser otro Jesús. Y no es cuestión de que, mire qué rollazo el que yo me hice, me leí todo, ideas fundamentales. Yo lo primero que le preguntaría es, ¿invocó al Espíritu Santo? ¿Se dejó ungir por el Espíritu Santo? ¿De veras este rollo está hecho con la fuerza, con la luz del Espíritu Santo? Por eso siempre se dice que todo evangelizador debe ser ungido y enviado. Ahí en ese bautismo, Dios unge a su Hijo con la fuerza del Espíritu Santo y dice, miren, este es mi Hijo. A él de hoy en adelante lo van a escuchar. Por eso yo creo que este tema no hubo momento más apropiado, y esto fue del Espíritu Santo, para proclamarse, para presentarse como hoy, que estamos, pues los que queremos de veras vivir Pentecostés el próximo fin de semana, pues estamos ahí tratando de llevar y vivir la novena del Espíritu Santo. Es la novena que pidió Jesús. Aquellos que dicen, si las novenas no están en la Biblia, pues allí oigan lo que dice Jesús en la lectura primera de ayer, domingo. Le decía a sus discípulos, miren, quédense aquí, no se vayan a ir de aquí, y aquí esperen que se cumpla la promesa de mi Padre. Y de ahí comenzó la novena, la primera novena al Espíritu Santo. Ya después va a decir, los mismos hechos de los apóstoles van a decir, y los apóstoles junto con María, la madre de Jesús, en oración esperaban la llegada del Espíritu Santo. Por eso, pues, también algo precioso, y esto lo deben de descubrir ustedes, es precioso que Cursillos de Cristiandad nos haya enseñado, a mí ya hace cerca de 50 años, me enseñó a no comenzar nada que sea de Jesús, que no se comience con la invocación del Espíritu de Dios. Y por eso no nos cansamos. Un día me decía un dirigente, ¿y por qué si ya hicimos la invocación al Espíritu Santo, por qué otra vez la vamos a hacer? Porque el Espíritu Santo no es cuestión de, como hacen ustedes, ¿verdad? De que entran y, sí, yo soy bien educado. Buenas noches a todos. No, si yo quiero compartir con mis hermanos, voy y le doy la mano a cada hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, hermano? Entonces el Espíritu Santo no es cuestión de que te invocamos y ahí no. En este momento, este roísta invoca al Espíritu Santo para este rollo, para él, para que pueda decir la verdad que Cristo quiere, no para que venga a decir casacas, no, para que proclame la verdad que Cristo quiere.
Y lo invocamos de una manera especial, ¿verdad? Yo no sé si se han dado cuenta, dice, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor, la llama de tu amor, para que lo que yo diga, yo haga. Por eso dicen que el Espíritu Santo está para fortalecer lo espiritual de mi vida. Y lo espiritual es mi inteligencia y mi voluntad. Eso es lo que ilumina la vida del evangelizador. Por eso es bonito, y quizá me voy a agarrar un tiempecito para poderles decir algo sobre cada uno de los dones del Espíritu Santo en los evangelizadores. Como decía el Papa, si la evangelización se hace solo porque yo soy buen orador, porque yo soy buen predicador, porque yo me sé muchas cosas de la Biblia, pero sin la presencia del Espíritu Santo, eso se queda. Esas son palabras mías, no del Papa, pero prácticamente es lo que quiere decir. Eso se queda en pura casaca y no en la verdad de Dios. Eso es lo que hacemos cuando invocamos al Espíritu Santo sobre nosotros. Pedirle, Señor, tus dones. Tus dones. ¿Para qué? Para que ese Espíritu Santo ilumine mi inteligencia e ilumine mi voluntad. Ilumine mi inteligencia para que pueda llevar, realizar todo aquello que Dios quiere. Y domine, me guíe a que mi voluntad realice todo lo que Dios quiere que realicemos en la evangelización. Podríamos decir, comenzar preguntándonos, ¿y qué es el Espíritu Santo? Y algunos podrán repetir lo que aprendieron en el catecismo de la primera comunión, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, ¿no? O lo que aprendimos en el creo, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Eso es buenísimo, eso es buenísimo. Pero yo quisiera que hoy nosotros nos abriéramos a la presencia del Espíritu Santo, descubriéndolo como algo existencial, ¿ah? Algo que está en mi vida, algo que yo tengo que activar si no lo he activado. El Espíritu Santo, primero, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Por eso decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo en su inmenso amor comparten con nosotros el Espíritu Santo. Un regalo. Y es un regalo, podríamos decir, lleno de otros regalos. Yo les ponía el ejemplo ayer domingo que el Espíritu Santo es como esas cajas que envían. Bueno, ustedes quizás van a traer sus cosas a los Estados Unidos, ¿va? Pero nosotros los pobres esperamos aquí que nos manden una caja ahí, aunque sea cosas ahí, ¿verdad? Ya usadas y toda la cuestión, pues es como esas cajas, ¿verdad? Esas cajas que envían nuestros hermanos migrantes, ¿verdad? Y que las han llenado y que pagan y que dicen, ahí les va una caja.
y en la familia todos esperamos la caja, ¿verdad? Y de repente se abre la caja y adentro vienen otros regalitos y hasta nombres traen. Este es para Julano, esto es para Sutano, esto para Mengano, esto para mi mamá, esto para mi papá. Y ahí hay regalos para todos. Pues el Espíritu Santo es así. Es como el regalo del Dios Hijo y del Dios Padre que nos comparten su amor y que viene lleno de otros regalos. Y a esos son los que le llamamos los dones del Espíritu Santo. Y mire cómo van a ser de necesarios para la evangelización esos dones del Espíritu Santo. El primer don, esto se lo saben ustedes de memoria, el don del entendimiento. El don del entendimiento. Es un don que me hace entender primordialmente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Lo que Dios quiere enseñarme y decirme en su palabra. Por eso, ojalá cuando usted vaya a la Eucaristía, que es como el lugar privilegiado para oír la palabra, ojalá le pida a Dios el don del entendimiento, que active en su corazón, en su vida, en su existencia, ese don del entendimiento. Es el don que me hace entender, comprender lo que Dios me quiere enseñar a través de la Sagrada Escritura, a través de la iglesia, a través del magisterio. Esto es bonito, porque fíjese que la palabra de Dios es verdadera cuando nos la predica el magisterio de la iglesia. Son los depositarios de nuestra fe. Son los que interpretan esa palabra de Dios y nos la dan y nos la entregan. La palabra de Dios, pues que se proclama en la iglesia es, ¿qué le diría yo? Lo que encomendaron o lo que encomendó Dios a su iglesia. Y para eso es el don del entendimiento. Si no tenemos entendimiento, si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo ese don del entendimiento, vamos a ver la Sagrada Escritura como algo ajeno a nuestra vida, como le sucede a mucha gente, como le sucede a muchos predicadores que dicen, no, ¿y para qué? Cuando dicen en las ultreas, ¿y para qué la palabra? Si la Biblia no hay que leerla aquí. Ay, cuidado, ¿no será que no tenemos el don de entendimiento y por eso vemos la Sagrada Escritura como ajena a nuestra vida? Solo si entiendo esa palabra de Dios, la llevo a mi vida. Y entonces, si yo pido ese don del entendimiento, mi vida va a ir siendo transformada y voy a ir experimentando cómo ese don del entendimiento va transformando mi vida. También lo que más ayuda para entender, para que este don descienda sobre nosotros, pues es la oración. Que esa invocación al Espíritu Santo sea honesta, humilde, sincera,
para que venga sobre nosotros. Y así voy a poder yo aplicar el sentido espiritual de la Sagrada Escritura a toda mi vida y a la vida de los que me escuchan. Don del entendimiento. Segundo, don de ciencia. El don de ciencia. ¿Cómo necesitamos el don de ciencia? Y cuando se habla de ciencia, no hablamos del método científico, de laboratorios y todo eso. No. Aquí hablamos que el don de ciencia, lo voy a decir así sencillamente, me ayuda a reconocer la presencia de Dios en las cosas y en la historia del mundo y de mi vida. Oigan, pues, lo vamos a repetir. Yo creo que es importantísimo. Por eso yo le doy gracias a Dios y perdonen que yo me ponga como ejemplo, ¿verdad? Pero yo lucho por dejarme llenar de esos dones del Espíritu Santo. Y me agrada cuando los domingos yo siempre estoy una hora antes aquí platicando con la gente y después cuando termina la misa yo salgo y platico nuevamente con ellos. Y es bonito cuando a uno le dicen, Padre, qué bien entendí hoy la palabra de Dios. Padre, cómo me llegó a mi corazón esa palabra de Dios. Entonces yo digo, qué bueno, porque ahí se dio a conocer el don de ciencia que yo le pedí al Espíritu Santo. El don de ciencia, repito, es reconocer la presencia de Dios en las cosas y en la historia del mundo. Es ver la huella y el paso de Dios en toda mi vida. Cuando yo recuerdo mi vida, cuando yo recuerdo incluso mi situación de pecado en la que viví y en la que lucho por ya no caer, entonces veo que ahí Dios también quería marcar mi vida para que le buscara como el centro de toda mi historia. Por eso el don de ciencia nos ayuda a ver las etapas de la historia humana y que se note que ahí está Dios. Vamos a adelantarnos un poquito más porque si no es bonito se quedaría uno viendo, pero eso, la ciencia, el don de ciencia me ayuda a reconocer la huella de Dios en mi vida. Es leer mi historia, es leer mi historia a la luz de Dios. Llevamos entendimiento, ciencia, don de consejo. Algunos dicen, ¿verdad?, que el don de consejo hay que pedírselo a Dios para aconsejar a otro. No, el don de consejo hay que pedírselo a Dios para que yo me deje aconsejar primero, para que yo me deje aconsejar de Dios antes. El buen dirigente no es aquel que dice así, dame palabras y dame, ¿no?, para poder decirle a los otros que no sirven. No, soy yo el que necesito cambiar primero. El don, claro que después voy a compartir, pero eso viene después. El don de consejo es el don que me hace ir descubriendo que debo dejarme guiar por la voluntad de Dios. Y ya cuando yo esté caminando, cuando yo vaya descubriendo que mi vida se está dejando guiar por Dios, entonces
entonces voy a ayudar a mis hermanos con mis consejos. Como les digo, son bonitos y es bonito el poder tener bastante material para leer esto, pero ayúdense ahí con el Catecismo de la Iglesia, con otros libros ahí para que puedan ir viendo cómo necesitamos estos dones del Espíritu Santo para evangelizar. 4. Temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, no. El temor de Dios es amarlo tanto que no quisiera hacer nada que ofenda a ese mi Dios. Algo así como los que están enamorados, ¿ah? O los que amamos a nuestra mamá. Yo conozco aquí mi amigo que hasta nos burlábamos de él y ahora digo yo que qué tonto fui yo. Pero un compañero, él decía, no, yo no hago eso porque a mi mamá no le gusta. Y yo no quiero enojar a mi mamá. Y mire de cuántas cosas equivocadas se defendió aquel amigo sencillamente porque no quería lastimar a su mamá. Fíjese que no lo hacía por miedo, lo hacía por amor. Esto es el temor de Dios. Es aquello que me hace vivir la voluntad de Dios porque lo amo. Porque lo amo. Porque te amo tanto, Dios, que no quiero lastimarte ni en lo más mínimo, porque el pecado es lastimarme yo, pero es soltarme también de tu mano. El temor de Dios tiene que comenzar por un paso bien bonito y es el de que nos ayude a reconocer las consecuencias que nos puede traer una vida de pecado. Eso es el primer paso. Yo voy a descubrir que amo a Dios cuando vaya dándome cuenta que aquello que estoy haciendo no me está trayendo la felicidad, sino que me está llevando a destruir mi vida. Eso es cuando da uno el primer paso y en esto a nosotros personalmente nos ha ayudado Cursillos de Cristiandad. ¿Se acuerdan esa noche del retiro? Ahí para los que conocen bien la metodología del cursillo. Esa noche de retiro, esa noche que comenzamos el retiro, se comienza con 2 meditaciones preciosas. Una, la película del que participa, la película de los que estamos ahí en ese cursillo. Y 2, el amor de Dios. Porque esto son como las dos fases de este temor a Dios. Me doy cuenta, me pregunto, ¿hacia dónde voy? ¿Qué frutos estoy trayendo a mi vida, a mi familia, con esta vida que llevo? Y la segunda fase es descubrir la grandeza del amor de Dios. Este don tendríamos que pedírselo. Bueno, ustedes porque son santos, no, ¿verdad? Pero
yo se lo tendría que pedir todos los días. Señor, que yo me dé cuenta que a veces tomo caminos que no me llevan a mi felicidad. Señor, también que me dé cuenta de la grandeza de tu amor. Este es el don del temor de Dios. Por eso San Pablo lo resumía de una manera muy bonita. Es una frase de San Pablo muy famosa, cuando él decía, allí donde abundó el pecado, ¿se acuerdan de eso? Ahí pregúntenselo a Google. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó el amor de Dios, sobreabundó la gracia. Allí donde abundó el pecado, allí sobreabundó el amor de Dios. Este es el temor de Dios. Señor, yo me di cuenta que no iba por buen camino. Yo me di cuenta de las consecuencias equivocadas que me traía el pecado. Y ahora aquí estoy, Señor. Y ahora puedo decir yo lo que dijo Pablo, porque en mí abundó el pecado y por eso me llenaste, me transformaste con una sobreabundancia de tu amor. En resumen, podríamos decirlo en palabras muy sencillas. Dios me, como dicen los patojos hoy, ¿verdad? A mí me da risa oírlos a ellos platicar. Dios me super mega amó, podríamos, o agréguenle otra ahí, no sé cómo sería el otro término, ¿verdad? Me super mega amó. Tanto pecado que Dios triunfó con su amor. Que el temor a Dios pues sea eso, que me dé cuenta de que no estoy caminando bien. Y el evangelizador, si quiere transmitir la verdad del amor de Dios, tiene que seguir ese camino. 5. El don de piedad. Esto es sencillo. Esto es hermoso también. Y por eso, con poquitas palabras. Es el don que me hace sentirme amado por mi Padre Dios. Es el don que me hace sentirme amado por mi Padre Dios. ¿Se acuerdan en el rollo de piedad? Decía que es llenarnos de Dios con la oración, con unas buenas Eucaristías, con Eucaristías vividas. Pues es llenarnos del amor de Dios. Dejarnos amar por Dios es descubrir que aunque me haya equivocado en lo más profundo del pecado, Dios siempre me ama y Dios siempre me espera. El don de piedad es eso, es el que yo tenga la valentía de levantarme. La primera fase de este don es sentirme amado por Dios, sentir que soy hijo amado de Dios. Y el segundo paso es sentir a los demás como mis hermanos. Si yo quiero sentirme amado de Dios, si yo he logrado sentirme hijo amado de Dios, entonces yo tengo que amar a los demás como mis hermanos. Y nada de discriminación y nada de hacer a un lado a los demás, sino que al contrario, ayudarnos a que podamos vivir. Y por eso a mí me encanta la hojita con la que ustedes hacen la reunión de grupo, ¿cómo le llaman? Hojita de servicio, creo que le llaman, ¿verdad? Ahí al final dice, si fallo, si me equivoco,
corríjanme, demuéstrenme la amistad que nos une en Dios. Demuéstrenme. Ahí se muestra este don de la piedad, el que yo veo a todos como mis hermanos, porque yo he necesitado de sentirme amado por Dios. El don de piedad. 5. 6. El don de fortaleza. El don de fortaleza es aquel don que me da la fuerza, sí, para vencer el pecado. Claro, hay que hacerlo y hay que pedirle la fuerza al Espíritu Santo que nos ayude a vencer el pecado. Pero no solo ahí, sino que más bien veámoslo también de una forma positiva. Para los evangelizadores, el don de fortaleza es aquello que nos ayuda a emprender las obras más grandes de evangelización. Quizá la obra que más nos cuesta en el movimiento Cursillos de Cristiandad sea el precursio. ¿Y por qué no le pedimos al Señor el don de fortaleza? Cuesta, Señor, ir a evangelizar. Cuesta ir a tocar las puertas y decirles Dios te ama. Cuesta. Y por eso voy a emprender esa obra evangelizadora. Por eso habla el Papa, ¿se acuerdan de el número que leíamos? 259. El Espíritu Santo infunde la fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con audacia, en voz alta, en todo tiempo y en todo lugar, incluso a contracorriente. Ahí está el don de la fortaleza, y eso nos lo da el Espíritu Santo. Por eso le decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Quienes nos dan ejemplo más hermoso de esto son los mártires. Son los mártires, y aquí en Guatemala hemos tenido mártires. Mire, a veces algunos se enojaron porque pusimos al final de la oración la invocación a nuestros beatos. ¿Y sabe por qué pusimos a Obdulio Arroyo? ¿Por qué pusimos a Marco Tulio Maruzzo, que son los dos mártires? ¿Sabe por qué los pusimos? Los pusimos porque ellos fueron martirizados en una actividad de cursillos de cristiandad. Porque hubo un obispo de Izabal que decía, miren, no hay ningún documento en donde se diga que Luis Obdulio Arroyo fue catequista, no hay ningún documento, pero sí hay testimonios de que Luis Obdulio Arroyo fue cursillista de cristiandad. Tenía poquitos meses de haber hecho su cursillo. Y él siguió sirviendo a la iglesia aún en los momentos difíciles. Y cuando lo beatificaron, me imagino que algunos lo saben, y especialmente los de Izabal, más bien el cardenal que vino a beatificar representando al Papa Francisco, hacía referencia a eso, de que no le dio miedo morir si iba a morir sirviendo a Dios en la iglesia. Esto es el don de fortaleza.
Habemos algunos evangelizadores aguados, ¿verdad? Perdonen la palabra, ahí la siguen ustedes interpretando ahí como quieran. Aguados, nos da miedo todo, nos da miedo decir la verdad, nos da miedo señalar, nos da miedo denunciar, y eso me gusta a mí de Cursillos de Cristiandad. Cursillos de Cristiandad dice que para que un rollo sea efectivo, eficaz, tiene que ser un rollo que denuncie el pecado y que anuncie las maravillas del amor de Dios. Pero sin miedo también a denunciar el pecado, sin miedo también a denunciar las equivocaciones de nuestra vida. Y ahí nos ayuda el don de fortaleza. Aquí, bueno, estuvo Fray Maruso, ¿verdad? Marco Tulio Maruso también como un buen cursillista, después de una ultrella que habían celebrado, ultrella vicarial, creo yo, ahí en Bananera, creo, ahí cuando regresaban los asesinaron. ¿Y qué decir de nuestro niño beato, verdad? Juanito Méndez, ahí en el Quiché, yo creo que es de Zacapulas o no sé de dónde por ahí, el niño que de 12 años murió dando testimonio de Jesús. Capturaron a toda su familia y le dijeron que mejor también él huyera, y dice, no, yo no voy a huir, yo no debo nada, yo voy a seguir proclamando la palabra de Dios aquí en mi comunidad. Y ahí siguió Juanito Méndez. Ahí siguió proclamando la palabra de Dios. Y cuando capturaron a sus hermanos, o más bien yo creo que sus hermanos huyeron, lo capturaron a él y, y lo torturaron, le quitaron en la plantita de sus pies, le quitaron toda la piel y lo ponían a mediodía a caminar en las piedras del río. Estos son testimonios que tenemos ahí. Y Juanito decía, yo siempre voy a ser fiel a Jesús que está conmigo. Y ahí lo mataron. Ahí lo colgaron incluso y le dieron un balazo. Y Juanito, con toda la fortaleza, dio testimonio de ser un gran evangelizador. Y por eso yo amo y respeto a Carlo Acuti, ¿verdad? Porque es un beato también atractivo. Pero aquí tenemos a nuestro beato nosotros, a Juanito Méndez ahí en el Quiché. Ahí está su cuerpecito, su sangre, que gracias al pueblo, gracias a los catequistas que fueron a buscar su cuerpo para sepultarlo en un lugar hermoso, como yo creo que es en el templo donde está sepultado nuestro beato niño, testigo que se llenó de la fortaleza del Espíritu Santo y dio testimonio del Señor. Y por último, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría, ustedes saben que la palabra sabiduría viene de dos palabras bonitas. Una es sabor y la otra es saber. Una es de sabor y otra viene de saber. Por eso dicen que la vida hay que saberla saborear. Y hay que saborearla en sus etapas y hay que saborearla
de acuerdo a nuestra condición de vida. Yo, por ejemplo, lucho por saborear mi vida sacerdotal y hoy he tenido la experiencia bonita porque vino un amigo, un joven universitario a visitarme y aquí está compartiendo con nosotros nuestra pobreza, nuestros frijolitos ahí. Eh, yo aquí no, yo hago mi comida, de mi familia me mandan, en fin, y ahí vamos. Y él dice, qué bonito es vivir aquí. Y celebramos la Eucaristía y pues salimos contentos de esa Eucaristía. Eso es saborear la vida. ¿Ah? Hay quienes vivimos una vida amargada, ¿verdad? Por todo nos amargamos, todo nos da cólera. Ah, hay grupos de cursillos de cristiandad donde no se sonríen nunca porque casi siempre hablan de pisto, ¿verdad? Y el pisto sí los amarga a todos, ¿verdad? Por eso aquello que decía Monseñor Gerardo Flores, ¿verdad? Que Dios lo tenga en su gloria. Él decía a los cursillistas, dice, cursillos de cristiandad, bueno, mejor ahí que los de Sala, de la diócesis de la Verapaz, lo comenten, pero él hablaba cosas así, ¿verdad? Bien simpáticas. ¿Ah? A veces todo nos da cólera, ¿verdad? Eso es vivir nuestra vida amargada. El don de la sabiduría nos invita a llenarnos de Dios, a actuar en la vida a la manera de Dios, la manera en que Dios actúa, así tendría que ser nuestra vida. Por eso dicen algunos que tendríamos que preguntarnos si tenemos el sabor de Dios, ¿no? El sabor de Dios. Tenemos el sabor de Dios. Dicen que los sacerdotes y todos tendríamos que ser así, ¿verdad? De tener el sabor de Dios. Por eso nuestra vida, nuestro cuerpo, todo lo que somos y todo lo que tenemos, se lo dedicamos única y solamente a Dios. Tener el sabor de Dios es el don de la sabiduría. Qué hermoso si usted cuando abraza a sus hijos, cuando les da su beso, sienten ellos el sabor de Dios, que es Dios el que los está abrazando. Qué hermoso si entre esposos también se encuentran ese sabor de Dios. Y también el don de la sabiduría nos hace conocer la hermosura de Dios. Por eso me enamoré de Dios yo, porque yo no vi en Dios nada más un ser que me castiga, que me está persiguiendo ahí para señalarme mis equivocaciones. No, yo vi un Dios que me ama, un Dios que me levantó, un Dios que me dijo, hijo, te estaba esperando, un Dios que, como dice aquel canto bonito de las 100 ovejas, la puso en sus hombros y al redil me volvió. Que el don de la sabiduría nos haga pues saborear la gracia de Dios, esa gracia que recibimos siempre en los sacramentos de una manera especial y nos haga conocer más a Dios. Y aquí van a saltar de alegría los vocales de piedad, de estudio y acción, ¿verdad? Porque eso es la sabiduría.
La sabiduría me hace saborear a Dios en la piedad, saber más de Dios en el estudio y entregar más a Dios en la evangelización, que viene a ser la acción. Por eso el Espíritu Santo nos tiene que llevar a comprometernos a ser auténticos evangelizadores, no solo a repetir mensajes, sino a testificar que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo ha derramado sobre nosotros sus 7 dones. Predicar, evangelizar sin el Espíritu Santo nos convertiría en repetidores de información y a veces en sencillamente mensajes que no transforman nada ni a nadie. Que el Espíritu Santo, cada vez que lo invocamos, nos haga hacer vibrar en nuestros corazones la presencia de Dios. Y así dice el Papa siempre en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, si ustedes quieren, en el número 273 dice esto: hay que reconocernos. Oiga, qué bonito. ¿Es usted evangelizador? ¿Quiere ser usted un auténtico evangelizador? Hay que reconocernos a sí mismos como marcados a fuego por esa misión. Ahora, ¿cuál es la misión que nos encomienda la evangelización? Y dice el Papa, la misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar y liberar. Esto lo dice en el número 273 del Evangelii Gaudium. Se los vuelvo a leer. Dice que cuando somos evangelizadores con espíritu, tenemos que realizar esta misión, la misión de iluminar un mundo que está en oscuridad, una familia que está en oscuridad, un amigo, una amiga que está en la oscuridad. Yo tengo la obligación de iluminarle. Tengo la misión de bendecir. Bendecir no es que no se vayan a llevar su botella de agua bendita ahí, ¿verdad? Sino que de llevar ese mensaje de vida nueva, que allá donde se usan palabras ofensivas, se comiencen a utilizar palabras de comprensión, de fineza, de ternura. Eso es bendecir, bien decir. Vivificar, ahí donde todo es desánimo, ahí donde todo es a saber si se va a poder, ahí donde todo es yo no quiero hacer eso que dice el Secretariado Nacional, yo no quiero. Ahí dice el Papa, tenemos que vivificar. Ahí donde todo está destruido, hay que levantar. Ahí donde algo hay malo, hay que sanar. Y ahí donde hay esclavitudes, de adicciones, de malas vidas, ahí hay que liberar. Y oiga qué bonito. Esto es evangelizar los ambientes. Ahí aparece la enfermera,
el docente, el político. Ahí aparece el laico haciendo presente a Cristo en su vida diaria. Estos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Mire qué bonito. El Papa nos está dando una cátedra de cómo evangelizar. Hay que sentirnos, dice el Papa, hay que sentirnos marcados a fuego para evangelizar. Por eso, nunca se olviden de invocar al Espíritu Santo. Nunca. Y háganlo siempre, pública o privadamente, pero invóquenlo. Porque sólo así podemos transmitir la buena nueva del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que María Santísima nos ayude a evangelizar, porque somos hombres y mujeres que nos dejamos ungir y enviar por el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Búscalo, búscalo y verás que